Bien, un saludo tenga a todos mis teleaudiencia. En esta ocasión les voy a hacer un video que no tiene desperdicio. Un video súper interesante de principio a fin. Si no ha visto mis videos, le aconsejo que en este mismo canal, ahí abajo, busque los videos anteriores en el que yo pongo todos los puntos en los que determino de que el Elión, el Altísimo, lo que se traduce como el Altísimo, no es el mismo individuo que Yahweh o Jehová, como lo conocen los cristianos, los religiosos. Pero en esta ocasión les voy a hacer un video espectacular, espectacular. Como ustedes saben, mis videos son en modo clase, en formato clase, pero con la particularidad que yo le muestro todas las pruebas. Yo no es que yo hable por hablar. Esto mismo que yo hago aquí en los videos, usted puede entrar a internet y hacer las preguntas correctas y usted mismo verificar por usted mismo si toda la información que yo estoy dando aquí es verídica o no. En esta ocasión les voy a decir, si eres religioso, te aconsejo que te quedes hasta el final del video. Si eres religioso principalmente, te aconsejo que te quedes hasta el final del video para que compruebes por ti mismo que el Dios que tú veneras no es exactamente el Dios que lo creó todo y no es el Dios benevolente, sanador, no es. Para los que ya han visto mis videos, saben de qué va esto, saben que el Elión, el Altísimo, no es el mismo Dios que Yahweh o que Jehová. El Altísimo vendría siendo el Padre de Jehová, según la cultura cananea. Pues bueno, si no ha visto esos videos, le aconsejo que vaya abajo y los mire. En esta ocasión vamos a comenzar esta clase, porque recuerde, yo soy investigador de religiones antiguas, de civilizaciones antiguas y de escrituras antiguas. En esta ocasión vamos a comenzar esta clase con la palabra Shaddai. Ustedes saben que Yahweh, Jehová, se le presentó a Moisés como el Shaddai. También se le presentó a Abraham, a Isaac y a Jacob como el Shaddai. ¿Ya? A estos personajes se le presenta a él como que él es el Shaddai. Shaddai, así se escribe, Shaddai. Se lo voy a agrandar más para que lo vean. Así se escribe en hebreo. Esta es la palabra Shaddai. Así se escribe en hebreo esa palabra. Yo les muestro a ustedes las palabras originales. Vamos allá. Shaddai, Shaddai, es un término hebreo utilizado en la tradición judeocristiana para designar a Dios, frecuentemente traducido con Dios Todopoderoso. Cada vez que usted se encuentre en la Biblia, Dios Todopoderoso, en el Antiguo Testamento lo que está escrito es esta palabra de aquí. Es Shaddai, el Shaddai, Dios Todopoderoso, ¿ya? U omnipotente. Esas dos palabras, las traducciones de estas dos palabras, Dios Todopoderoso u omnipotente, lo que está escrito en el hebreo original es esta palabra de aquí, Shaddai. Frecuentemente se acompaña a la palabra el, formando el Shaddai. Así se escribe el Shaddai, ¿ya? Los estudiosos dividen su significado en interpretaciones principales. Poder absoluto. Y un poco más adelante se van a dar cuenta por qué poder absoluto significa. Proviene de la raíz relacionada con la fuerza, el poder, destacando la autoridad absoluta y soberanía de Dios para cumplir sus promesas. ¿Ya? Provisión y nutrición de esta palabra. Otra perspectiva lo vincula a la palabra hebrea shat, a esta palabra, shat. Pecho, bueno, ya, esa es otra interpretación hebrea. ¿Ya? Vamos aquí entonces. Como ustedes pueden ver, esto es de Google, esto es inteligencia artificial, esto es de Google, esto lo puede buscar usted mismo. El origen de la palabra Shaddai, el origen de esa palabra,
que es esta. Es motivo de debate entre eruditos, por lo que existen varias teorías sobre su raíz verbal, dependiendo del contexto histórico. Raíz verbal de Shaddai es Shaddad, es la raíz verbal de la palabra Shaddai. Este es el verbo de esa palabra, que así se escribe. Significa ser fuerte, dominar o incluso saquear y devastar. Saquear y devastar significa esa palabra también. Desde esta perspectiva se traduce principalmente como Dios Todopoderoso o el que destruye, vence toda oposición. ¿Ya? Este es el verbo de esa palabra, Shaddad. ¿Ya? Usted va a ver qué interesante este video. Van a aprender un montón de cosas sobre los textos verdaderos, no sobre las traducciones, sobre el original. El verbo Shaddad en cananeo, esta es la lengua original semítica, la primera lengua semítica, que de esta escritura es donde proviene el fenicio y a su vez del fenicio proviene el hebreo. Recuerden que el hebreo, la lengua, la escritura hebrea, para si no ha visto mis videos, le aconsejo que vaya y los mire. La escritura hebrea es un dialecto sobre una pequeña zona de Canaán. Es un dialecto que proviene de la primera escritura semítica, el cananeo. ¿Ya? El verbo Shaddad proviene del hebreo bíblico y significa principalmente devastar, saquear, destruir u oprimir. Describe la acción violenta de una fuerza superior sobre un objetivo más débil o indefenso, dejando al afectado arruinado y desolado. Eso es lo que significa el verbo Shaddad. Devastar, destruir, arruinar. Eso es lo que significa ese verbo. Entonces, cuando Yahweh se le presenta a Moisés, se le presenta primero a Abraham, a Isaac, a Jacob, y le dice a Isaac, le dice a Abraham primero: yo soy el Shaddai, camina delante de mí y sé por ahí, sé recto. Lo que le está queriendo decir Yahweh a Abraham es: camina delante de mí, que yo soy el devastador, yo soy el saqueador, yo soy el destructor y yo soy el que oprime a otros pueblos. Eso es lo que le dice, lo que le quiere decir Yahweh a Abraham y posteriormente a Isaac y posteriormente a Jacob. Eso es lo que le dice en las escrituras originales. Eso es lo que le dice Yahweh a estos personajes. ¿Y por qué le dice eso? Que todo concuerda en las escrituras. Lo que pasa es que las traducciones te quieren hacer ver a Yahweh como el que lo creó todo, como el bondadoso y generoso. Otra cosa importante, en este video voy a demostrar que Yahweh no es el Padre de Jesús, no es el Padre de Jesucristo. El Padre de Jesucristo es el Padre de Yahweh, porque veo una persona, yo leí todos los comentarios en la entrevista que me hizo Flecha Antigua, y una persona que dijo: oh, pero este sí está loco, ¿cómo va a decir que Jesucristo es hermano de Yahweh, es hermano de Jehová? Ahora sí se volvió loco. No me volví loco, lo dicen las escrituras originales. Y al final de este video se los voy a demostrar. Si ha visto hasta aquí ya, quédese hasta el final del video y yo le voy a demostrar con prueba de que Jesucristo no era hijo de Jehová, era hijo del Dios el Padre de Jehová, el Dios cananeo supremo, del panteón cananeo, Padre de Jehová, Padre de Yahweh. Yo le digo Yahweh, mucha gente lo conoce por Jehová en las traducciones, pero en la lengua semítica se podría decir Yahweh o se podría decir Yehuá. Cualquiera de las dos sería aceptada. Nadie sabe cómo se pronunció originalmente,
porque recuerden que las lenguas semíticas no tenía vocales, se pronunciaba, era una escritura fonética. Dependiendo de las consonantes, se pronunciaban las palabras. Por eso se pudiera decir que él se llamaba o Yeguá o Yahweh, cualquiera de las dos, cualquiera de esas dos pudiera decir que se llamaba. Nadie sabe, porque nadie está vivo para decir cómo se pronunciaba ese nombre. De esa época me refiero, ¿ya? Entonces, también se utiliza en ciertos contextos lingüísticos y teológicos. Conexión teológica es la raíz gramatical de Shaddai. La raíz gramatical de esta palabra es la palabra Shaddad. Ese verbo es la raíz gramatical de la palabra Shaddai. El Shaddai, nombre bíblico de Dios, que los eruditos a veces asocian con un título de poder destructor, por supuesto. Por eso se puede traducir como todopoderoso. ¿Por qué? Porque para devastar, para saquear, para destruir o para oprimir a otros pueblos, se necesita ejercer un poder para poder lograr todas esas cosas. Por eso se le puede decir todopoderoso. Por eso, porque el problema está en las escrituras originales, que la escritura semítica es como el español, es una lengua polisémica. ¿Qué significa una lengua polisémica? La lengua polisémica es que con una sola palabra tú puedes nombrar diferentes acciones. Tiene varios significados, tiene una sola palabra tiene varios significados dependiendo del contexto en el que tú uses la palabra. Por eso se traduce como... ¿qué pasó aquí, Pérez? Por eso se traduce como todopoderoso. No está mal decir todopoderoso, porque para saquear, para devastar, para destruir o para oprimir, tú necesitas ejercer un poder. ¿Entienden? Pero el verbo original de la palabra Shaddai, lo que significa es devastar, destruir, oprimir, saquear. ¿Qué era Yahweh? Yahweh era un saqueador, Yahweh era un destructor. ¿Cuántas ciudades no mandó a saquear Yahweh? En este video se las voy a mostrar. Le voy a mostrar todas las ciudades que Yahweh mandó a saquear y a devastar. ¿A qué me refiero con devastar? No es solo hacer la guerra contra esas ciudades y matar a los que se te oponen. No. Esa no era la guerra de Yahweh. La guerra de Yahweh era: ve, mata a todo ser vivo, animal, becerro, lo que fuere, niño, a todo el mundo tenía que devastar. Era una devastación total lo que mandaba a hacer Yahweh a estas ciudades. Bien, quedó claro que el verbo Shaddad, que es el original, es el verbo de esta palabra Shaddai, que esta palabra se traduce como el todopoderoso. Por supuesto, se necesita ejercer el poder para hacer todas estas cosas que describe este verbo. ¿Ya? Vamos allá. Vamos allá. Vamos a la parte ahora en la que ese verbo entra en acción en la Biblia. Porque la Biblia te cuenta que Yahweh era un Dios, Jehová era un Dios bondadoso, un Dios que lo creó todo y era un Dios para todo el mundo. No. Yahweh era solamente el Dios de los hebreos solamente. Ni tan siquiera de los amalecitas, ni tan siquiera de los amonitas, ni tan siquiera de los filisteos, ni tan siquiera de los cananeos. Era solamente de los hebreos. Según el relato bíblico, el rey Saúl no destruyó una cantidad específica de ciudades por mandato de Yahweh en la principal campaña militar, donde fue enviado expresamente para destruir todo por completo la guerra contra los amalecitas. Esta fue la guerra que hizo Saúl en nombre de Yahweh. Yahweh lo manda a hacer esta guerra en su nombre, en nombre de Yahweh. ¿Ya? Se menciona que atacó la región y derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta Shur. Sin embargo, el texto no enumera las ciudades devastadas, sino que se centra en la ciudad principal de Amalek y en el territorio general que abarcaba esta nación nómada. Es decir, lo que nombra la Biblia es que la ciudad de Amalek fue la ciudad principal en la que Saúl hizo la guerra. Además, Saúl desobedeció la orden divina de destruir todo, lo dice bien claro. La orden de Saúl era destruirlo
todo que concuerda con el Shaddai, como se presenta él. Él era un destructor. Yahweh era un destructor. Destruirlo todo, ya que perdonó la vida del rey y se apropió del mejor ganado, lo que provocó que Yahweh lo rechazara como rey. Es decir, Saúl dejó a una sola persona con vida en esta guerra y se adueñó de varios del ganado. Y Yahweh se enojó tanto por haber dejado una sola persona con vida y haberse apropiado del ganado y no haberlo destruido todo, que volvió loco a Saúl y le quitó el reinado. Ese era el Yahweh que está en la Biblia. Era un masacrador. Lo decía él era el Shaddai. Vamos a seguir. Vamos a continuar. Ahora vamos hacia David. La Biblia no especifica una cantidad exacta de ciudades arrasadas por el rey David. Puede leer, puede poner pausa y leer todo lo otro. Esto se pone bueno ahora. ¿Qué es hasta el final del video? Que esto se va a quedar impresionado. Según el relato bíblico, Josué, a nombre de Yahweh, que Josué hizo guerras a nombre de Yahweh, conquistó y destruyó un total de 31 ciudades. 31 ciudades reales destruyó Josué en nombre de Yahweh, pertenecientes a los reyes de Canaán, además de muchas otras ciudades fortificadas y aldeas. Esta campaña militar fue ordenada y respaldada por ¿quién? Por Yahweh. Fue ordenada por Yahweh. 31 ciudades destruyó Josué en nombre de Yahweh. En los registros del libro de Josué, la cantidad total de ciudades conquistadas es muy amplia, sumando en total cerca de 400 nombres mencionados a lo largo de las 12 tribus. Pero las principales ciudades que fueron devastadas y arrasadas se dividen en sus campañas estratégicas principales. Es decir, cerca de 400 pueblos destruyó Josué. Cerca de 400 pueblos. Destruyó Josué a nombre de Yahweh. Vamos a continuar. Usted va a ver ahora. A ver ahora. Qué interesante. Según el relato bíblico del libro de los Jueces, del capítulo 6 al 8, Gedeón no destruyó ciudades para devastarlas. Castigó severamente. Bueno, no destruyó ciudades. ¿Ya? Gedeón no, que también hizo guerra a nombre de Yahweh. No destruyó ciudades. Jefté, otro que hizo guerras a nombre de Yahweh, derrotó y devastó. No las destruyó, las devastó. ¿Usted sabe lo que significa devastar, no? Por supuesto, el verbo hebreo chadad significa devastar, destruir, aniquilar. Devastó unas 20 ciudades más de los amonitas, desde Aroer hasta las inmediaciones del Mini, Ebel Keramín, según el relato bíblico Jueces 11:33. Lo puedo buscar este mismo. El pasaje menciona que envió mensajeros del rey de Amón antes de la batalla. Es decir, este personaje, Jefté, devastó 20 ciudades más. Ahí, vayan sumando. Este era el rey, este es el Dios de la Biblia. Este es el Dios que está en la Biblia, el devastador, el masacrador. En la narrativa bíblica, Yahweh, en primera persona, él mismo, destruyó directamente 4 ciudades con fuego y azufre: Sodoma, Gomorra, Admá y Seboín. Estas formaban parte de un grupo de 5 ciudades-estado en el valle de Sidín. Él personalmente destruyó 4 ciudades más, las devastó. ¿Ya? Sumen. La Biblia relata que Moisés devastó y destruyó las ciudades de los grandes reinos amorreos, Og y Sehón, la del este del río Jordán, además de arrasar todas las ciudades de Madián. El relato menciona explícitamente unas 60 ciudades más. Vayan sumando ustedes. Todo esto lo mandó a hacer Yahweh. No era hacer una guerra como se hacen hoy en día, que
Si tú me tiras, yo te tiro y no mato a los civiles. No, 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 no. Las guerras de Yahweh eran devastación pura. No dejar a nadie con vida. No dejar a nadie, ni animal tan siquiera con vida. 60 ciudades en la región de Argón, en el reino de Basán. Entonces, ¿cuánto les va dando la cuenta de todas las ciudades que mandó a devastar Yahweh? Que coincide con como él se presenta. Yo soy el Shaddai. Yo soy el Todopoderoso, pero yo soy el que aplico el poder, porque el verbo Shaddai significa devastar, destruir. Ustedes lo vieron ya. Ustedes lo vieron ya. Según los textos proféticos históricos de la Biblia, como el libro de Jeremías y Ezequiel, Nabucodonosor no actuó como un invasor común, sino como un siervo comisionado por Yahweh para ejecutar juicio contra los pueblos que se rebelaran. Es decir, este no devastó ciudades. Nabucodonosor no devastó ciudades. ¿Ya? En la tradición bíblica, Yahweh se le presenta como el Shaddai, que generalmente se traduce como Dios Todopoderoso o Dios de la montaña. Se le presenta a estos tres personajes que ustedes ven aquí: a Abraham, a Isaac y a Jacob, y posteriormente a Moisés. En la tradición bíblica, Yahweh se le presenta como el Shaddai en general, que generalmente se traduce... No, espérate, es la misma página, espérate. Es la misma página, disculpe. Mire, sí es esta pregunta que yo hice, sí es correcto. En el texto bíblico, Dios le revela a Moisés que en el pasado se había dado a conocer a los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob como el Shaddai. Así se le presentó a estos tres patriarcas, traducido comúnmente como Dios Todopoderoso, pero ahora le revela su nombre personal, Yahweh. Es decir, Yahweh, este personaje, este Dios, es el que se presenta a Abraham, a Isaac y a Jacob como el Shaddai. No es el Elión el que se le presenta a estos tres patriarcas como el Shaddai. ¿Dónde está? Yahweh. Coño, se me fue. Yahweh es el que se presenta como el Shaddai, no el Elión. El Elión no es Yahweh. Si no ha visto mis videos, búsquelo ahí abajo y míralo. El Elión es el padre de Yahweh. El padre, no es Yahweh. Lo que después el niño rey Josías, al hacer la religión monoteísta, los atributos de su padre se los otorgó a él. Por eso en las traducciones hay tantas confusiones con la Trinidad y todas esas cosas. Aquí está mejor. En Génesis 17:1 el texto original presenta a Yahweh o Jehová, lo que se traduce como Jehová, quien se identifica a sí mismo como el de El Shaddai. Yahweh es el que se presenta como el Shaddai, no el Elión. El Elión es un individuo totalmente diferente y es el padre de Yahweh. Lo dice bien claro en Génesis 17:1. Lo puede buscar usted mismo. A diferencia del título El Elión, Dios Altísimo, lo que se traduce como Dios Altísimo, el Dios Altísimo, lo que está escrito originalmente en las escrituras hebreas es El Elión, que es un término totalmente diferente a Yahweh. Es totalmente diferente. Yo sé que la Trinidad lo quiere hacer ver el mismo Dios, pero no es así. No es así. ¿Por qué? ¿Por qué no es así? Porque los cananeos, que son anteriormente a los hebreos, si no ha visto mis videos, se los voy a poner aquí rapidito. Le voy a poner el árbol genealógico cananeo. Aquí está. Este es el árbol genealógico de los cananeos. Si no ha visto mis videos, ahí lo dice bien claro. El patriarca del panteón cananeo es el dios El. Se le conocía como Dagán también. Tenía esos dos nombres. Ese era su nombre propio. Y Yahweh, los cananeos lo conocían por el dios de la tormenta y el dios de la guerra. Aquí aparece Baal, Anod, Mod, Chahar, Chalán. Todos esos dioses aparecen en la Biblia. Este era el padre de este que está aquí. Yahweh, el dios El, era el padre de Yahweh. Y la mamá de Yahweh se llamaba Atira, la diosa Atira.
Estos dos dioses tuvieron 70 hijos y dividió la tierra según los cananeos, según las tablillas de Ugari. Yo sé que me estoy saliendo un poquito, pero para si no ha visto mi video, dividieron la tierra entre sus 70 hijos, exactamente como nos cuenta Génesis 10, que la tierra se dividió en 70 naciones. Pero lo contaron primero los cananeos, después los hebreos, porque como Isaac y Jacob vivieron en Canaán, después los hebreos cogieron esta historia y la adaptaron al pueblo hebreo. Ya, vamos a continuar, para no salirnos tanto de lo que estábamos del video. ¿Ya? El mismo Génesis 17:1 relata que cuando Abraham tenía 99 años, Dios se le apareció y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso. Lo que dice el Antiguo Testamento no es eso. Lo que dice el Antiguo Testamento dice: yo soy el Shaddai. Yo soy el Shaddai, es lo que dice el Antiguo Testamento. Anda delante de mí y sé perfecto. No te doble, anda perfecto delante de mí. Este versículo marca un momento clave donde Dios reafirma su pacto presentándose como el Shaddai, el Dios Todopoderoso, exigiendo a Abraham obediencia y una vida íntegra. Miren, el Dios semítico, este fue el que les mostré ahora mismo en el árbol genealógico cananeo. Ese era su nombre propio, era su nombre. Ese era el nombre de él. Era el patriarca supremo del panteón cananeo. Aparte de su rol como creador, se distinguía por la siguiente faceta: padre de los dioses, padre de Yahweh, de Baal, lo que ustedes vieron en ese árbol genealógico. Era considerado el progenitor y cabeza de una vasta familia de divinidades. ¿De quién era padre? ¿Qué dice ahí? Era el padre de los Elohim, en plural, porque plural majestático de abstracción se lo inventó la iglesia. Es un invento de la iglesia para hacerte creer a ti que existe un solo Dios. Pero la realidad es que este Dios de aquí, Él, es el padre de los Elohim, porque la palabra Eloha en cananeo es el singular para referirse a este Dios. Y Elohim es el plural porque son los hijos de este Dios que está aquí arriba. Él, así se llamaba este Dios. Elohim, incluyendo deidades principales como Baal y Mod. Estas eran las principales deidades que estaban por debajo del Dios Él. Baal era su comandante principal y Mod eran mucho más poderosos que Yahweh, estos dos dioses. Esto otro lo puede leer usted. Hágale pausa y léelo usted mismo para no hacer el video tan largo. Y les quiero mostrar que en la entrevista que me hizo Flecha Antigua, que yo dije que Jesús no era hijo de Yahweh, porque Yahweh era hijo del Dios Él, del Altísimo o del Elión, como quieran llamarlo. Yo prefiero decirle el Elión porque es la escritura original. Yahweh era hijo de el Elión. Yahweh era hijo del Elión. ¿Ya? Y les voy a mostrar por qué yo digo esto. ¿Por qué yo digo esto? Yo se los voy a mostrar ahora mismo. Sí, Jesús ora a su Padre para sanar, pero lo hace para glorificar a Dios y demostrar la conexión entre ambos. No porque no tuviera el poder para hacerlo. Según los relatos bíblicos, el milagro más destacado donde ocurre esto es en la resurrección de Lázaro, de San Lázaro. ¿Ya? En los evangelios se observan dos dinámicas distintas. Jesús ora y da gracias antes del milagro. El ejemplo más claro se encuentra en el evangelio de Juan 11, 41-42, donde antes de resucitar a Lázaro, Jesús alza los ojos al cielo y ora. Y es esto lo que dice Jesús: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo sé que siempre me escuchas.
pero lo digo por la gente que está aquí, para que crean que tú me has enviado. Y ahora, esto aparece en Juan 41-42. Yo les voy a mostrar por qué digo. Esto le dice Jesús a su Padre. Le ora porque Jesús era sanador, pero el Dios Él no era el Shaddai, no era el devastador, el destructor, el masacrador. El Dios Él era conocido como el sanador, el compasivo. Así era el Dios Él, el Padre de Yahweh. Y más adelante en el video lo van a notar ustedes mismos. Pero ya vieron lo que hace Jesús. Ora a su Padre para sanar a San Lázaro. ¿Ya? En la mitología cananea y en los textos de Ugari, las tablillas que se encontraron en la ciudad de Ugari, lo que hoy es Siria, el Dios supremo, él tuvo dos hijos gemelos, Chahar. Bueno, esta es otra parte que yo les iba a mostrar después. Esto es sacado de Wikipedia. Es más, se lo puedo buscar en Wikipedia directo para que vean que yo todo lo que hago aquí es legal. ¿Ya? Dios Él. ¿Qué dice ahí? Wikipedia. Vamos a entrar ahí ahora a Wikipedia y se lo voy a mostrar directamente a ustedes. Wikipedia. Este era el Dios Él, miren. Ese era el Dios Él. Una estatuilla que se encontró en la ciudad de Ugari. Este era el Dios Él. Y se lo voy a leer directamente de Wikipedia. Él, en ugarítico, fenicio, en las diferentes formas de escritura en la antigüedad, como se escribía este Dios. Una palabra semítica que tradicionalmente se traduce como deidad. Él era el nombre de la deidad suprema. Este era su nombre. Él era su nombre. Cananea, como para hablantes semíticos orientales. Ya, vamos a ir hacia abajo para que ustedes vean cómo conocían al Dios Él. ¿Qué dice ahí? Él, vamos a agrandárselo para que lo lean. Oh, no se puede agrandar más que eso. Él era conocido como sanador. El nombre Rafael. Rafael significa Él ha sanado. Ese es el nombre Rafael. Como ya les mostré en otro video anterior a este, que Samuel, Ezequiel, Israel, todos hacen referencia a este Dios, no a Yahweh. A este Dios, ese era su nombre. Él era su nombre en mayúscula, por eso aparece ante el león con mayúscula. El Elión, porque ese era su nombre. El nombre propio de esta deidad, ese era su nombre. Y aquí tienen otro ejemplo más, que Rafael significa Él ha sanado, porque las personas de la antigüedad, los profetas, adoptaban el nombre como sufijo en su propio nombre, adoptaban el nombre de Él para hacerle reverencia a este Dios. Él, ese era su nombre. Se le conocía como sanador, pero más debajo les puedo mostrar aquí. Por aquí está, les voy a mostrar. Aquí. Aparte de ser llamado el creador, el Dios Él, también era llamado el bondadoso, el compasivo. En los mitos ugaríticos, títulos del Tanakh, la Biblia hebrea, aparecen para... Déjame cerrar un poco. Estos títulos que ustedes ven aquí, el creador, el bondadoso, el compasivo, en los títulos del Tanakh, la Biblia hebrea, aparecen para referirse a Yahweh, porque el niño rey Josías, estos atributos de este Dios, de su padre, del Dios Él, se los atribuyó, el niño rey Josías se los atribuyó a Yahweh, pero eran originalmente de su padre. Esos atributos del bondadoso, el compasivo, el sanador, se los atribuyeron a Yahweh, pero Yahweh era el Shaddai, el devastador, el destructor, el aniquilador. Ese era Yahweh, el Dios de la guerra, para los cananeos y el Dios de la guerra para los cananeos y el Dios de los ejércitos para los hebreos. ¿Por qué el Dios de los ejércitos? Porque ¿con qué se hacen las guerras? Las guerras se hacen con ejércitos. ¿Ya?
Vamos a salir de aquí y vamos a ir donde estábamos. Vamos a ir aquí a foto. Miren, miren. ¿Y por qué les dije? ¿Por qué les dije que Yahweh no era hijo que Jesucristo no era hijo de Yahweh? Y se los voy a mostrar ahora aquí. La Biblia no contiene, cuando hablo de la Biblia, ni el Antiguo Testamento ni el Nuevo Testamento, ninguno de los dos. La Biblia no contiene la expresión literal hijo de Yahweh, no la contiene en ningún sitio. El nombre propio del Dios de Israel en hebreo se presenta como Yahweh, Yahweh o Jehová. En las Escrituras a Jesús se le identifica con títulos como Hijo de Dios. Hijo de Dios, ¿por qué? Porque el Dios verdadero, el Dios que lo creó todo, era el Padre de Yahweh, el Dios Él. Vamos a seguir. Hijo del hombre, y según la cristología trinitaria, como el mismo Yahweh. Es decir, la iglesia lo presenta como que Jesús es el mismo Yahweh. Y no es así, son hermanos. Vamos a seguir. Si buscas pasajes donde se proclame esta relación celestial, destacan lo siguiente. El Evangelio según Mateo 3:17, durante el bautismo de Jesús, una voz del cielo proclama: este es mi Hijo amado, a quien me complazco. Pero no dice que es Yahweh que está diciendo: este es mi Hijo amado. En el Evangelio de Juan 20:31, el evangelista declara el propósito de sus escritos para que se crea que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Pero no dice que es el Hijo de Yahweh, dice el Hijo de Dios. Segunda carta de Pedro 2:1-17 describe el momento de la transfiguración, donde Jesús describe y honra y gloria de Dios Padre, pero no dice que es Yahweh en ninguna parte. La Biblia en ninguna parte dice que es hijo de Yahweh. Mas sin embargo, sí dice que es hijo del Elión. Y se los voy a mostrar aquí. Sí, aunque no se usa exactamente el término hebreo el Elión, es decir, la Biblia no usa exactamente este término, el Elión, pero sabemos que el Altísimo es la traducción literal de el Elión en cananeo original y en hebreo en el Antiguo Testamento. Originalmente se escribía el Elión. Sí, aunque no se usa exactamente el término hebreo el Elión, que significa el Dios Altísimo, las Escrituras traducen este nombre literal como el Altísimo. Con este título la Biblia sí identifica a Jesús como el Hijo de Dios. Y aquí lo pueden ver ustedes. Y un ejemplo específico ocurre en el Evangelio de Marcos, capítulo 5, versículo 7. Esto es lo que dice el Evangelio de Marcos. Y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo, Hijo de el Elión? Jesús no es hijo de Yahweh. Jesús es hijo de el Elión, de el Altísimo. Es hijo de Jesús, no de Yahweh. En ninguna parte de la Biblia dice que Jesús es hijo de Yahweh. En ninguna parte. Mas sin embargo, en el Evangelio de Marcos, capítulo 5, versículo 7, dice que Jesús es hijo del Altísimo. Y te conjuro por Dios que no me atormentes. Otro pasaje clave está en el Evangelio de Lucas, otro lugar donde lo dice. Capítulo 1, versículo 32, donde el ángel le anuncia a María quién será su hijo. El ángel le dice a María quién va a ser su hijo. Este será grande y será llamado Hijo del Elión, Hijo del Altísimo. No hijo de Yahweh, Hijo del Altísimo. Lo dice bien claro la Biblia. Y Señor Dios le dará el trono de David a su padre. Entonces, ¿tengo razón o no tengo razón cuando yo digo que Jesucristo no es hijo de Yahweh? Son hermanos, porque Yahweh es hijo del Elión, como Baal, Moyam. Entonces, ¿tengo razón o no tengo razón que Jesucristo
es hijo de El Elión. Lo puede buscar usted. Esta búsqueda la puede hacer usted mismo. ¿Cómo lo busqué? Porque tiene que hacer la pregunta correcta para que Google te responda como debe responderte. ¿Por qué? Porque ustedes saben que la iglesia, a través de los siglos, se ha encargado de censurar la información porque quieren obligar a las personas a creer que existe un solo Dios. Y si ya vio el video hasta aquí y no ha visto mis otros videos, vaya y mire mis otros videos, que hay muchísimos ejemplos que la Biblia no es monoteísta, es politeísta, lo dice en todas partes. Y aquí tiene una evidencia más de que Jesucristo, aquí lo dice bien claro. ¿A dónde está? Se me fue. El Evangelio de Lucas. Y este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, Hijo del Elión, porque el Altísimo no es Yahweh, no es Yahweh el Altísimo. El Altísimo, el Elión, lo que está escrito originalmente en hebreo, es el padre de Yahweh. Y ya se lo mostré con el árbol genealógico de los dioses cananeos. Porque toda esta historia de la Biblia hebrea no fue originalmente de ellos, fue sacada de la religión cananea que fueron mucho anteriores a ellos. Entonces, ¿tengo o no tengo la razón? Y si no cree lo que digo, mira, para que haga la pregunta correcta, para que Google le responda como es. Si no la hace así, la censura de Google te va a llegar a tu puerta. La expresión El Elión tiene que escribirlo con mayúscula porque ese es el nombre de él, de ese Dios. El Elión aparece con mayúscula porque tiene alguna relación con el Dios cananeo él en forma de pregunta. Y la respuesta es sí. El Elión aparece con mayúscula porque es un nombre compuesto que históricamente tiene una relación directa con el Dios cananeo, él. En la antigua religión cananea, este Dios, era el nombre propio, era su nombre propio de la deidad suprema y creadora, el padre de todos los dioses, de Yahweh, de Baal, de Mod, de Yam. El término Elión significa literalmente el Altísimo o el Supremo. La palabra Elión en hebreo significa lo que está por encima, el que está por encima de los otros. Cuando ambas palabras se unen, el Elión, así esta frase, se traduce generalmente como Dios Altísimo. Diversos estudios históricos y arqueológicos, como los descubiertos en los textos de Ugari, esta era la antigua ciudad de Ugari, que ahora es Siria, respaldan esta conexión. En la tradición bíblica, este título se integró como uno de los nombres del Dios de Israel, por ejemplo en Génesis. Es decir, este título, el Elión, se le integró al personaje de Yahweh, al Dios Yahweh. Se le otorgó a él, pero era originalmente de este Dios, era de su padre, no era de Yahweh originalmente, era de él. Lo que al niño rey Josías convertir la religión al monoteísmo, por supuesto, si era el Dios de ellos, tenía que ser el más grande, y todos los otros tenían que ser paganos, ¿entienden? Pero la religión original era cananea, y este era el Dios, el padre de todos los dioses. Entonces, ¿les gustó el video? Si ya vieron el video hasta aquí, déjenme un like si les gustó, suscríbase, comparta la información, comparte el video para el que no lo ha visto y está todavía engañado y está bajo la censura de la iglesia, sepa la verdad. Yo estos videos, si se dan cuenta, yo mis videos no los edito, los hago en modo clase para que aprendan con pruebas, no porque yo me puedo sentar delante de un micrófono y decirle todas estas cosas. Pero no es lo mismo que yo se lo diga, que yo se lo muestre con evidencia. E incluso cómo buscar la información. Porque si usted pregunta que el Elión, ¿por qué se escribe con mayúscula? Le va a decir porque es Dios el Todopoderoso. No le va a decir que es el Dios cananeo, que es el nombre de este Dios. Entonces hay que tener el conocimiento para hacer la búsqueda. Si no tiene este conocimiento,
la censura de la iglesia no te va a enseñar la verdad. ¿Entienden lo que les digo? Entonces díganme en los comentarios, comenten, dejen un like, comenten ahí abajo, díganme si les gustó el video, si está interesante o no está interesante el descubrimiento y las pruebas, las evidencias tangibles, ahí están, que Jesucristo no era hijo de Yahweh, no era hijo de Jehová. Y esto de la Trinidad es una doctrina de la iglesia. En ninguna parte del Antiguo Testamento se menciona la Trinidad. No existe tal Trinidad. En la religión cananea sí existe una tríada, no una Trinidad. Una tríada de tres dioses principales. En los que está el dios El, está Atira y está Baal, que era el comandante del dios El, era el que estaba por debajo de él, que era el dios más poderoso, hijo de los 70 hijos del dios El, era el dios más poderoso. Que esta Trinidad, esta triada no existe solo en la religión cananea, también existe en la religión hindú, existe la Trimurti, la Trimurti existe en la religión hindú, y en la religión sumeria también está Anu y Enlil y Enki. Entonces, pero bueno, esos son otros temas que ya tendría que tocarlo en otro video, porque si no el video se hace demasiado largo. Mis videos tienen que durar así porque yo tengo que explicar con lujo de detalle para que la gente entienda que la Biblia no habla de un solo Dios. Lo que pasa es que todas las traducciones las convirtieron a un solo Dios. ¿Por qué la convirtieron a un solo Dios? Porque fue el Dios que le tocó a los hebreos. Fue el Dios que le tocó a Jacob. Yahweh fue el Dios. Deuteronomio 32:8. Cuando el Altísimo hizo heredar las naciones. ¿Qué cosa es el Altísimo? El Dios El. Cuando el Dios El, te lo pongo con mis palabras para que lo entiendas mejor. Cuando el Dios cananeo El hizo heredar las naciones, a Yahweh le entregó o le otorgó o le tocó, como quieras llamarle, la familia de Jacob. Yo sé que la Biblia no lo dice así literalmente porque en las traducciones ellos hicieron una masacre. Ellos hicieron una masacre para que se viera que había un solo Dios. Que incluso el argumento para que hubiera un solo Dios está mal. Porque si hubiera un solo Dios, a Yahweh no le tocara solo la familia de Jacob, le tocara a la familia de los amalecitas, los amonitas, los hititas, le tocara a toda la familia. No habría necesidad primera ni de dividir la tierra, porque él era el único, si fuera de verdad el único, ¿ya? Entonces, yo sé que la Biblia dice, cuando hizo heredar las naciones entre los hijos de Israel, eso está mal dicho, eso es una mala traducción, lo digo con el conocimiento de causa. Y se lo voy a decir por qué digo que es una traducción mal hecha. ¿Por qué? Porque cuando en Deuteronomio 32:8 a Yahweh le toca a la familia de Jacob, Israel no existía. Israel se convierte en Israel después, cuando Yahweh le cambia el nombre a Jacob y le dice, a partir de hoy ya no te llamarás Jacob, a partir de hoy te llamarás Israel. Es decir, entonces está mal dicho decir cuando el Dios cananeo El, o como quieras llamarle, cuando el Elión hizo heredar las naciones entre los hijos de Israel, eso no es lo que dice el Qumran. El Qumran, si no me cree a mí, búsquelo usted mismo. Quiero leer Deuteronomio 32:8 traducido directamente del Qumran. Lo que dice el Qumran literal es: cuando el Elión hizo heredar las naciones entre los hijos de los Elohim, a Yahweh le tocó la familia de Jacob. Eso es lo que dice Qumran. Y yo sé que el Antiguo Testamento dice entre los hijos de Israel, pero es una mala traducción. Es una mala traducción porque Israel no existía cuando a Yahweh le tocó la familia de Jacob, porque todavía no se le había cambiado el nombre a Jacob. Y recuerden que Yahweh, posterior a la heredad de esa familia, le cambia el nombre a Jacob. Es decir, está mal decir entre los hijos de Israel. ¿Por qué? Porque Jacob todavía no se llamaba Israel. Jacob se llamaba Jacob. ¿Entienden lo que les digo? Porque es una mala traducción. Porque si no conocen estas cosas, si no conocen de escrituras antiguas,
no se dan cuenta de estos pequeños detalles que hacen la diferencia. Estos pequeños detalles hacen la diferencia. Busquen Qumran usted para que usted vea si dice entre los hijos de los Elohim. Dice entre los hijos de los Elohim. ¿Quiénes eran los Elohim? Lo que les mostré ahorita. Los hijos del Dios El. Que Elohim en plural eran todos sus hijos. Y el singular, búsquelo usted si no me cree a mí. Busque ahora mismo. ¿Cuál es el singular en cananeo de la palabra Elohim? Y le va a decir Eloa. Eloa es el singular de esa palabra. ¿Por qué no lo usaron en la Biblia? Porque sabían que habían otros dioses. No era solo Yahweh. Habían 70 dioses, hijos del Dios Él. Entonces, si le gustó, déjeme su like, comparte el video, deje su comentario y nos vemos en una próxima.